Las relaciones familiares siempre han sido complicadas en el ser humano, ¿no es así? A menos que usted viva en una montaña apartado, solito, toda su vida, usted va a poder decir lo contrario. Pero la realidad es que las relaciones familiares siempre han sido complicadas. Desde la primera pareja que habitó en esta tierra, hemos visto conflictos que van desde cosas mínimas, cosas triviales, como se le dice, hasta problemas devastadores. Por ejemplo, Adán y Eva no pudieron administrar el trabajo que le dio Dios a ellos, de administrar la creación. Y todo esto porque se dejaron engañar y entre ellos cayeron en el engaño. Fíjense bien que ellos tuvieron hijos, Caín y Abel. Y entre hermanos hubo conflictos al punto que Caín mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo hizo? Por envidia. Ahora, si usted va más adelante, encuentra la historia de Noé, que después del diluvio, Noé maldijo a su hijo Cam, porque Cam se burló de él en medio de su borrachera. Noé se puso hasta las manitas, como dicen ahí, y Cam lo vio bien borracho, desnudo, y se burló de él. Al darse cuenta Noé de que Cam se había burlado de él, lo maldijo. Vemos también que Abraham hizo que Sara mintiera, condujo a Sara a mentir diciendo que él era su hermano y no su esposo. Y ahí se armó una buena con Faraón. Pero también vemos que Sara hizo que Abraham se adelantara al plan de Dios al tener un hijo con la esclava de Sara, Agar. El hijo fue Ismael y por eso, por no confiar en el plan de Dios, en ese conflicto familiar, ahora hay un conflicto grande porque ahí están los árabes peleando con los judíos. Y no solamente con los judíos, sino que los árabes andan peleando con medio mundo. Los radicales, ¿verdad? Pero bueno, también vemos que Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac se casó con Rebeca, tuvieron dos hijos, Jacob y Esaú. Pero vemos también el conflicto familiar entre Isaac y Rebeca, porque Isaac amaba más, prefería a Esaú, y Rebeca prefería a su hijo Jacob. Había un conflicto familiar ahí. Vemos también que Jacob también tuvo otro problema, porque Jacob hizo cosas también iguales que sus antepasados. Todos ellos tenían problemas en esa familia, pero probablemente el más complicado, el más disfuncional en esa familia fue Jacob. Fíjense bien que Jacob engañó a su hermano Esaú. No solamente engañó a su hermano Esaú, sino que engañó a su padre Isaac y también le hizo un gran desfalco, un gran defraudación a su suegro Labán. Si ustedes han leído la historia de Jacob y Labán, Jacob le estaba cuidando las ovejas a Labán para casarse con su hija Raquel. Pero en medio de eso, ¿qué hacía Jacob? Hacía de que había tenido un trato de que las ovejas manchadas iban a ser de Jacob y las ovejas que iban a ser todas de un solo color iban a ser de su suegro Labán. Pero Jacob manejaba la situación, manipulaba para que las ovejas salieran todas manchadas. Así es que él se hizo de un gran rebaño, llevando a cabo un defraude, vamos a decir, hizo acto de corrupción en ese trato. O sea que Jacob era un buen mañoso, un buen corrupto, como se conoce en nuestros días. Jacob tenía todo tipo de problemas. Y eso yo sé que usted se está ahorita pensando, bueno, mi familia es complicada también. ¿Ya? Podemos ver entonces que usted piensa, bueno, hermano, gracias a Dios que usted no conoce la historia de mi familia, puede decir. Mi familia es complicada, tenemos problemas de todo tipo. No como eso, pero hay mucha complicación en mi familia. Pero yo le digo algo, vea detenidamente la historia de Jacob y su familia y se va a dar cuenta de que estos eran bien complicados. Esta familia estaba bien, tenía muchos problemas. Jacob, escuche bien esto, Jacob llegó al extremo de luchar contra Dios.
Si usted nunca se ha preguntado, o si se ha preguntado de dónde viene el nombre Israel, Israel significa he luchado con Dios, ha luchado con Dios. Es lo que significa el nombre Israel. Este hombre sí le gustaba el conflicto, o por lo menos el conflicto lo buscaba a él. Este hombre, Jacob, tuvo 12 hijos, de quienes salieron las 12 tribus de Israel. De ahí descienden todas las tribus de Israel. El penúltimo de esos hijos se llamó José. Y es en José, en la historia de José, donde nosotros nos vamos a centrar o concentrar en esta serie. Como yo les dije anteriormente, busquen Génesis 37 y no lo pierdan, no cierren su Biblia. Mantengan su Biblia abierta en Génesis capítulo 37 para poder ver cómo Dios trabaja en la vida de José. La vida de José es una de las historias bíblicas favoritas, especialmente para muchos niños. ¿Por qué? Porque este José tenía sueños. Y no solamente tenía sueños como todos nosotros, sino que él interpretaba sueños. Y no solamente los interpretaba, sino que los sueños se hacían realidad. Y a muchos niños les gusta eso. Es más, a muchos adultos les gusta la historia de José porque los inspira. Piensan, ok, yo tengo sueños y yo puedo interpretar más o menos lo que quiere decir ese sueño. Ahora le pido al Señor de que ese sueño se haga realidad. Soñé con $1.000.000 y, Señor, hacer realidad ese sueño del $1.000.000. Pero es una historia muy fascinante que nos atrae. Porque también no solamente él podía interpretar los sueños, sino que también llegó a ser la segunda persona más poderosa del mundo en su tiempo. La segunda persona más poderosa del mundo en su tiempo. Pero como era de esperarlo, la vida de José estuvo plagada de dolor, de soledad y de rechazo. Su vida no fue nada fácil. Lo que lo hace entonces un gran personaje en la Biblia no es en realidad de que haya sido la segunda persona más poderosa del mundo, sino que es cómo él navegó entre esas luchas, entre el dolor, entre la soledad, entre el rechazo. Y aún así, él pudo atravesarlas victoriosamente. Es la misma forma en que nosotros, él navegó, lo mismo que nosotros navegamos o vivimos en estos días. No hay ninguna diferencia entre la vida de José y nuestras vidas. Nosotros también estamos enfrentando dolor, estamos enfrentando soledad en momentos y también rechazo. Vemos entonces la vida de él, cómo es el ejemplo, eso es lo más relevante de la vida de José. Cómo él también se mantuvo fiel a la voluntad de Dios a través de toda su vida, toda su vida. José fue un gran instrumento en la historia más grande de la Escritura. Es por eso que por lo que a su vida se le da más tiempo, más espacio, más páginas en Génesis que cualquier otro personaje del Génesis. Más que Adán, más que Noé, más que Abraham. Es más, se le dio más escritura incluso que su padre Jacob. Ahora veamos Génesis 37, versículos del 1 al 4, para comenzar a ver la vida de José. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vemos aquí un típico ejemplo del drama familiar. Si usted ve, el drama familiar ha existido desde el principio de la creación. El versículo 3 dice que Jacob, o en este caso Israel, amó más a José porque lo había tenido en su vejez.
Jacob tuvo a José con Raquel, hermana de Lea, hija de Labán. Pero si usted recuerda la historia de Jacob y Labán, él se enamoró de Raquel y Raquel era hija menor, hermana menor de Lea, pero la cultura era de que la hija mayor tenía que casarse antes que la hija menor. Entonces Labán le hizo una mala pasada ahí a Jacob y en la noche de bodas no le dio a Raquel, sino que le dio a Lea. Ya se puede imaginar cómo se sentido Jacob. Y entonces Jacob se la desquitó, le hizo maña y media a Labán, haciéndole trampa con las ovejas. Eventualmente Jacob se casó con Raquel, pero aunque él tenía dos esposas, por esa es una de las razones por la cual nosotros solo debemos de tener una esposa, porque es imposible para el musulmán puede tener las esposas que él quiera, siempre y cuando las ame igual, las trate igual, las mantenga igual, les dé cosas iguales, pero eso es imposible. Por esa razón Dios, Él nos dice que debemos de tener una sola mujer. Si usted vio la semana pasada, la serie pasada, vimos en Timoteo como Pablo le dice, marido, dice, el que desee ser obispo, el que desee ser diácono, debe tener marido de una sola mujer. Si tiene dos, tiene problemas. Y aquí vemos en la vida de Jacob que él tuvo problemas con Raquel y con Lea. Ese era un drama familiar, porque entre ellas dos se pelearon. Aún así, cuando vieron que ellas ya no podían tener hijos, les dio sus esclavas a Jacob para que pudiera seguir teniendo hijas de ellas, hijas de ellas. Ese es el problema que tenía Jacob y tuvo con Raquel y con Lea, pero el problema era de que Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Y por ende, él amó más a los hijos que tuvo con Raquel de los que tuvo con Lea. Estos hijos fueron José y Benjamín. Pero entre ellos dos, Jacob amaba más a José. Y esto enfurecía a sus medios hermanos, pues eran hijos de mujeres diferentes. O sea, que Jacob tenía a Raquel, a Lea y tenía a Bilha y a Zilpa. Bilha y Zilpa eran las esclavas de Raquel y de Lea. Tenían un sinnúmero de problemas ahí, problemas bien complicados. Y recuerden ustedes que el padre de Jacob fue Isaac. Y Isaac tenía también preferencias. O sea que Jacob siguió la misma conducta de su padre, quien prefería a Esaú. Recuerde, Isaac prefería a Esaú. Entonces Jacob, siguiendo esa misma conducta, prefirió a José. Y esto es lo triste, que Jacob no lo ocultó en absoluto. Jacob lo hizo a la luz del día. Desafió todo, no pensó en los sentimientos de sus hijos, sino que también prefirió a José y lo hizo público y oficial, ya que le dio a José una túnica multicolor que significaba grandeza, significaba en cierto modo un estatus muy por encima de los demás. Jacob estaba diciéndole a todos en su casa, en su familia, de que José era el favorito. Y esto más, por razón también de la conducta de los demás hijos, Jacob estaba meditando en darle la primogenitura a José por sobre todos los hijos. Y esto por la conducta también de sus hijos. Por eso lo hizo. Para empeorar este favoritismo, Jacob tenía a José como informante de la conducta de sus demás hermanos. Y como diríamos en todos nuestros días, José era el chismoso de la familia. Como dije la semana pasada, no es que fuera argüendero, sino que era bien comunicativo. El muchacho estaba más rápido que el internet para dar información. Así sus hermanos no lo soportaban. No lo soportaban. Porque sus hermanos no eran personas honorables, no eran personas que dieran honra al nombre de su padre Jacob. Y Jacob lo sabía, por eso tenía a José de informante. A José no lo tenía cuidando, apacentando las ovejas con sus hermanos. Él lo tenía ahí con el propósito de que diera información de todo lo que sus hermanos estaban haciendo. Por eso lo mandaba a José a que lo vigilara y que diera reporte de sus conductas a su padre Jacob. Para sus hermanos, José era un adolescente
arrogante, chismoso. Pero el texto nunca indica que esto fuera cierto. Si usted lee el pasaje, nunca va a decir el pasaje de que esto era cierto, que José era un chismoso o era un arrogante. Nunca lo dice el pasaje. José, en realidad, estaba siendo obediente al revelar la mala conducta de sus hermanos. Tal vez usted ha experimentado esto en su familia y también piensa eso. Mi familia es un desastre, pero lo cierto es que casi todas las familias experimentan estos conflictos. Yo recuerdo por mucho tiempo, bueno, yo soy de los menores de la familia, el varón, el menor de todos mis hermanos. Yo miraba todas las cosas que mis hermanos mayores hacían. No es que eran malos, sino que hacían cosas que decía yo, ¿cómo puede ser posible que estos estén haciendo esto? Si saben que a mi papá y a mi mamá les molesta, les enoja esto, se van a meter en problemas. Y yo deseaba que mi papá y mi mamá no me preguntaran si era cierto lo que mis hermanos habían hecho. ¿Y yo qué iba a hacer? Simplemente, no, pues decir la verdad, porque entonces yo me hacía cómplice de mis hermanos. Pero esto sucede en cada familia. Y vemos, si usted tiene hijos, más de un varón, más de una hija, se va a dar cuenta que va a haber siempre conflictos. Pero para José, fíjense bien que para José las cosas se complican más y más. Miren los versículos del 5 al 11 del capítulo 37. Dice así, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Imagínense a quién se lo va a contar. Como que este muchacho no estaba viviendo en la realidad. Como que no se daba cuenta que sus hermanos no lo querían. O tal vez el muchacho simplemente era pero tan ingenuo que no se daba cuenta de eso. Pero dice, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. No, hombre, me imagino que esto le caía, como dicen en México, en el meritito hígado a ellos. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Esto de manojos estamos hablando de espigas de trigo. Y las espigas estaban un poco altas, y las amarraban. Y donde las cortaban, ahí hacían manojos, las amarraban y las dejaban paradas. Entonces dice que el manojo que él había cortado se mantenía erguido y los manojos de los demás hermanos que habían cortado se inclinaban ante el manojo de él. Por eso dice, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, los hermanos agarraron la onda rápido, dicen. Este está diciendo que nosotros nos vamos a inclinar a él. ¿Y qué le dicen ellos? ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Nos vas a mandar vos? Les dijo, que sos uno de los menores. ¿Cómo puede ser posible? ¿Desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? Le están diciendo en esta forma. ¿Desde cuándo el subordinado le da órdenes al jefe? Y le aborrecieron, dice, aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Escuche bien esto. Primero, lo aborrecían porque José no tenía el mismo carácter de ellos. Lo aborrecían porque Jacob tenía preferencia sobre él. Ya van dos. Se aborrecían porque José les contaba sus sueños. 3. Y le aborrecían más por el tipo de sueño que él tenía. O sea que lo aborrecían por 4. Dice el versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Ven, este José sí que no agarraba la onda. Está viendo cómo está la cosa, como dicen por ahí, ves cómo está el temblor y no te hincas. Mira que tiene problemas sus hermanos que lo aborrecen y he aquí dice, les cuenta otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. No, hombre, primero dice que sus hermanos iban a inclinar, ahora dice que el sol y la luna, su padre y su madre, y 11 estrellas se inclinaban a mí. El versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos. O sea, él no se quedó callado, no solamente a sus hermanos, sino que también a su papá y a su mamá.
Y dice, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, Jacob dice, un momentito, José, estás viendo que tenés problemas con tus hermanos por mi preferencia con vos. Hay un problema ya aquí. Y aparte le estás contando estos sueños que son evidentes, que no se necesita mucho discernimiento para revelarlos, para discernirlos. ¿Qué te pasa? En pocas palabras le está diciendo eso, tené cuidado con lo que estás haciendo. Y aparte de eso, estás implicando que tu papá y tu mamá también nos vamos a inclinar hacia vos. Un momentito, yo te prefiero, tengo preferencia con vos, pero tranquilo con esos pensamientos, le ha de haber dicho Jacob a José. Dice el 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob pensaba, fíjense bien que Jacob podía discernir el carácter de sus hijos, de sus 11 hijos, y el carácter de José. Fíjense bien que aún decía 11 hijos, o sea que Benjamín, el hermano menor de Jacob, estaba involucrado en eso. Ahí estaba involucrado también. O sea que no era esto por ser el hermano menor, sino por el carácter de José. Porque Benjamín era menor que José. Pero aparentemente no lo dice, pero parece que Benjamín también tenía el mismo carácter que sus hermanos. Ya vemos entonces aquí el versículo 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y déjeme decirle algo, aquí habla acerca de Siquem. Siquem era el lugar donde muy atrás los hermanos de José hicieron una gran matanza a Siquem y a todos sus varones de ese lugar. Porque Siquem era el príncipe de esta tierra, violó a su hermana, a la única hermana que ellos tenían. Ya había múltiples razones para que los hermanos odiaran a José. Ya vemos entonces que él era el hijo favorito de papi. Él era el niño bueno y chismoso. Es más, me imagino que dicen, este ni siquiera tiene callos en las manos. Este no hace nada. Y ahora, aparte de eso, papá ya lo tiene como el hijo preferido. Y ahora está diciendo que nos va a gobernar a nosotros. ¿Qué le pasa? Fíjense bien que aquí se repite una palabra 2 veces. Aborrecimiento. Aborrecimiento. Y en cierta forma, José es responsable de este aborrecimiento que sus hermanos tienen hacia él. Pero la realidad es que José solo está haciendo la voluntad de su padre. José está siendo aborrecido por medio de sus hermanos porque él está siendo obediente a su padre. Para José no fue difícil hacer la voluntad de Jacob. Aunque él estaba haciendo la voluntad de Jacob, no fue nada fácil. Perdón, no fue nada difícil. ¿Por qué? Porque Jacob y José gozaban de una buena relación, tenían una relación estrecha entre los dos. Jacob amaba a José y José correspondía a ese amor con obediencia y sumisión. Pero lo que encontramos de gran relevancia en esta relación es que José aplica los mismos principios a su relación con Dios. Lo que nos lleva a preguntarnos como cristianos, ¿es la obediencia a Dios primordial en nuestras vidas? ¿Es su obediencia, es su sumisión a Dios lo primero en su vida? ¿Está usted buscando alguna dirección o indicación de lo que Dios tiene para usted? ¿Está usted tratando de observar, de poner toda su mente, todo su ser, toda su alma, todas sus fuerzas en lo que Dios tiene para usted? Eso sí que no fue fácil para José. Y déjeme decirlo algo, la Biblia no existía en los tiempos de José, no habían escritos. No había nada que pudiera indicarle a José qué hacer.
El Espíritu Santo no habitaba de una forma permanente en medio del pueblo de Dios en esos tiempos todavía. No había ningún escrito, no había nada que pudiera darle una guía a José en cómo seguir, cómo agradar a Dios. Entonces, ¿cómo se suponía que alguien hiciera la voluntad de Dios en los días de José sin tener una instrucción específica? Probablemente todo lo que él tenía era el testimonio de sus antepasados. Nada escrito, solamente el testimonio de generación en generación. Y debido a la relación con Jacob, José es muy probable que había oído y tomado en serio la historia de su abuelo Isaac, de cómo su bisabuelo Abraham lo iba a sacrificar. Tal vez oyó hablar del encuentro de su padre Jacob con Dios y cómo Jacob luchó con el ángel de Jehová. Es muy probable que esa relación, y yo lo creo, y yo le voy a decir algo, yo me relaciono mucho en este aspecto con José, porque yo fui el penúltimo de los hijos. Y yo recuerdo que mi relación con mi padre fue más estrecha de lo que pudieron tener mis otros hermanos. Déjeme decirle que a este punto llegó la relación que yo tenía con mi padre. Yo conocía más cosas de mi papá, y no estoy exagerando, de lo que conocía mi mamá de mi papá. Tuve el privilegio, la gracia de conocer muchas historias de mi papá que ni siquiera mi mamá conocía, pero porque la relación que yo tenía con mi papá, con mi padre, era muy estrecha. Y eso es lo que estaba pasando con José. José tenía una relación muy estrecha con su padre. Y al decir de que Jacob amó más a José porque lo tuvo en su vejez, es porque Jacob en su vejez llegó a tener una madurez que tal vez no tenía en sus años de juventud. Y eso lo llevó a entender, a ver claramente el carácter de José su hijo. Y pudo encontrar contentamiento, satisfacción en ese carácter. La verdad es que José entendía y ejecutaba el plan de Jacob porque lo reconocía como su padre, quien era digno de obediencia y respeto. Y es debido a esa experiencia, a esa relación, que José reconoció también al Dios de sus padres como el único Dios. Eso nos enseña que la forma como usted y yo, la forma como descubrimos el plan de Dios, es reconociéndolo como nuestro Dios. La forma como descubrimos el plan de Dios es reconociéndolo como nuestro Dios. José pudo hacer una analogía entre la relación de él con Jacob y la relacionó entre esa relación con el Dios de sus padres. Él entendió que la voluntad de Dios está presente en todo lo que existe, incluyendo las relaciones personales. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1 acerca de esto. Cómo usted, como yo, como todo ser humano podemos reconocer a Dios. Romanos 1 del 19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce, y fíjese bien que no dice lo que de Dios se conoció, dice lo que de Dios se conoce les es manifiesto, esto es al ser humano, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. José no tenía la Biblia, no tenía toda la instrucción. Es más, Moisés no había nacido todavía. Pero aún así, José pudo reconocer la existencia de Dios, de ese Dios amoroso, poderoso y santo. Es maravilloso. Y a menudo nos aferramos tanto nosotros a las cosas materiales de la vida que simplemente ignoramos la presencia de Dios en ellas. Muchas veces nosotros nos concentramos en alcanzar
lo que este mundo nos ofrece. Nos centramos, es muy probable que nosotros tengamos el mismo carácter de los hermanos de José, que se enfocan más en alcanzar o disfrutar lo que tienen ellos enfrente, en las cosas materiales. Y es maravilloso cómo Dios se manifiesta al ser humano en diferentes formas, en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias. Dios no tiene un proceso único para revelarse al ser humano. No lo tiene. Pero Dios se revela en todo lo que existe. Simplemente hay un llamado a seguir. El Señor se revela, el Señor está en todo. El ser humano no tiene excusa para decir no existe Dios. Si el ser humano dice o llega a la conclusión de que no existe Dios, es porque él en su corazón es el que decide por su pecado rechazarlo. No por su ignorancia, sino por su pecado es que él decide rechazar a Dios. Eso es lo que Proverbios 3, 5 y 6 dice con respecto a reconocer a Dios en toda nuestra vida. Mira lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Comienza con el corazón, no con el razonamiento, con el corazón. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes en tu mente, en tu razonamiento, en tu intelecto. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. José pudo observar la conducta de sus hermanos y compararla con los consejos de su padre. Él lo comparó. Él hizo un reconocimiento de cuál era la conducta del ser humano pecaminoso y la conducta o el carácter de Dios. Y eso dice algo sobre el carácter de José. Y en las próximas semanas realmente veremos la profundidad de su carácter y su dependencia de Dios. No solamente de su carácter, sino que la dependencia que él tuvo de Dios. Su carácter, aunado a sus sueños, empeoraron la relación con sus hermanos. Eso es innegable, eso está palpable aquí. El versículo 11 vuelve a decir, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ya los hermanos no pueden tolerar ni siquiera pensar de que existe José. Es más, el solo escuchar el nombre de José, ya me imagino que hasta les daba convulsiones a los pobres, de tanto que lo odiaban. Y Jacob lo sabía. Pero Jacob solo se limitaba a meditar en ello. ¿Por qué? De acuerdo con su experiencia con su suegro Labán, él sabía que hacer lo correcto siempre traería conflictos y envidia. Eso nos demuestra, hermanos, que un buen carácter provocará envidias y conflictos. Un buen carácter provocará envidias y conflictos. Y quiero aclarar esto. No estoy hablando de un carácter fuerte. Es un buen carácter alineado al carácter de Dios. Siempre va a provocar envidias y conflictos. Y este es el carácter de José. Esto es lo que el carácter de José provocó en los hermanos, en sus hermanos. Vamos a ir desde el versículo 12 hasta el 36, pero vamos a hacerlo de una forma, compacta. Vamos a brincarnos unos versículos para poder tomar, vamos a decir, ventaja del tiempo. Del versículo 12 y 13, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, donde habían tenido ya un conflicto anteriormente, donde hicieron una matanza, estos mismos hombres, dice. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Versículo 14, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem.
Jacob lo estaba mandando porque ya sabía que sus hermanos no eran buena ficha, como se dice. Ya estaban en Siquem, donde habían tenido problemas anteriormente, donde mataron mucha gente. Dice, ¿qué tal si estos se meten en problemas y ahí hacen otra matanza o los matan a ellos? Y manda a José a ver, mira que se estén portando bien. Versículo 14, el versículo 18, perdón. Cuando ellos lo vieron de lejos, ya había llegado José donde estaban ellos. Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Vea bien cuánto lo aborrecían, cuánto lo odiaban. Versículo 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. El 20, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Es que estos no tenían límite. Hasta se dice, vamos a matarlo para ver si es cierto que sus sueños se hacen realidad. Estos hombres sabían muy bien de la existencia de Dios. No tenían excusa. Podían ellos haber pensado, razonado un momentito, puede ser que Dios esté hablando a través del sueño de José, lo cual estaba sucediendo. Pero ellos retan a Dios y dicen, a ver, y dice, y veremos qué será de sus sueños. Versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Versículo 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. El 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Ellos ni siquiera fueron personalmente a darle la noticia a su padre, sino que mandaron, dice, y enviaron, dice, la túnica de colores. El 33, y él, Jacob, la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Como dijimos anteriormente, un carácter que agrada a Dios siempre provocará envidias y conflictos en aquellos que se apoyan en su propia prudencia y se olvidan de la voluntad de Dios. Estos hombres estaban llenos de odio y envidia al punto que vendieron a su propio hermano, el hijo predilecto de su padre, para ser llevado a otro país. E hicieron creer a su padre que José estaba muerto. Hasta ese punto llegaron. No solamente que ellos odiaban, aborrecían a su hermano, sino que simplemente le importaba un comino el estado emocional, espiritual de su padre también. Yo no sé qué luchas y conflictos esté usted teniendo en su vida hoy. No lo entiendo. Puede ser que usted tenga conflictos en su familia, en su matrimonio. Tal vez usted vea el éxito de otros en sus negocios, en sus familias. Y usted desea tener lo que ellos tienen. Es posible que usted le esté reclamando al Señor o le esté pidiendo cuentas. Señor, ¿cómo es esto posible? Yo te soy fiel, yo te sirvo, yo ofrendo, yo diezmo, Señor, yo te amo. ¿Y cómo puede ser posible que esta persona que no te ama como yo, que no te sirve como yo, que no te diezma ni te ofrenda como yo, esté recibiendo más bendiciones que yo, Señor? ¿Cómo es posible que yo te ame y yo esté en enfermedad? ¿Cómo puede ser posible que esta persona no te ama, no te conoce y sus hijos le son obedientes, tienen una buena vida, no tienen problemas y yo que te amo, Señor, estoy pasando esto? ¿Cómo puede ser posible esto, Señor? O puede ser que usted simplemente
no soporta el éxito de los demás. Es muy posible eso también. Y muy posible que nos digamos, no, ¿cómo puede ser posible eso? Y dentro de nuestro corazón está ese sentimiento, decir, ese no se merece tener todo lo que tiene, ese no se merece tener la salud que tiene. Y yo sí me la merezco, porque yo sí me parto el lomo sirviéndole al Señor. Tenga cuidado, déjeme decirle que esos sentimientos, esos pensamientos son peligrosos, muy, muy, muy peligrosos. En el Sermón del Monte, Jesús dijo que el solo desear algo malo en su corazón es igual que hacerlo. Estábamos platicando con mi hija hace un par de noches y estábamos hablando que ahora en estos días, para decir tonto no es un insulto. Para decir en inglés you fool, eso no es nada. Y le digo, hay que tener cuidado en esto, porque no es en realidad la palabra lo que es pecado, es la intención del corazón lo que es el pecado. Por eso el Señor está diciendo ahí de que si uno llama fatuo, necio a su hermano, la intención viene de dentro del corazón, y eso puede herir más de lo que puede herir la boca. Y muchas veces pensamos, yo lo dije sin sentirlo, sin pensarlo. No, esa es una reacción del corazón. Y muchas veces nosotros lo hacemos así. Podemos decir cosas que tal vez en estos días no es un insulto, pero viene del corazón, que aquello sí es un pecado ante el Señor. El desarrollar el mismo carácter que los hermanos de José va a producir conflictos y consecuencias, no simplemente a corto, sino que a mediano y a largo plazo en nuestras vidas. Pero por otro lado, si usted tiene un carácter como el de José y siente como si todo estuviera funcionando en contra suya, aún así, todo está funcionando en contra suya, y ha perdido a su familia y todo lo que tiene valor para usted, usted puede estar diciendo, Señor, he perdido todo. He perdido mi familia, he perdido el amor de mi familia porque ahora yo te amo, yo te sirvo. Y ellos no soportan eso porque ellos te aborrecen. Es posible que usted está diciendo, he sacrificado mi trabajo por servirte, Señor. Y estoy en necesidad por servirte. Aunque esas cosas parezcan perdidas y los sueños dados por Dios parezcan lejanos, recuerde esto, Dios está siempre trabajando con su carácter para su bien. Dios está siempre trabajando con su carácter para su bien. Si usted es un hijo de Dios, Él siempre está trabajando y sirviendo en su vida para su bien. Incluso cuando todos nuestros sueños, todos nuestros deseos parezcan fracasos, Él está trabajando. Él está llevando a cabo su santa voluntad, su plan perfecto, su plan amoroso para usted. Incluso cuando su familia está desintegrándose, o pierda su trabajo, o sus finanzas estén en números rojos, o su salud esté quebrantada. Incluso cuando ni siquiera usted esté seguro de que Dios realmente le ame, aún allí, Él está siempre trabajando para su bien. Él no va a dejar de protegerlo, de amarlo, de cuidarlo. Vea bien esto. El mismo acto de maldad de los hermanos de José fue el mismo acto que Dios usó para llevar a cabo su plan a través de la vida de José. Ese mismo acto de aborrecimiento, de maldad, de homicidio, porque ellos quisieron asesinarlo. Eso nos lleva a este muy conocido versículo en Romanos 8:28.
¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero escuche bien esto. A los que aman a Dios. Esto es, a los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, vuelve de nuevo Pablo a decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted ha recibido un llamado del Señor. Déjeme decirle algo. El Señor tiene un plan para usted. Pero no se confunda. Estos no son planes de riqueza, de salud y de amor como el mundo lo tiene. Estos son planes para que usted tenga el privilegio, tenga el honor de servirle al Señor, de ser parte de este gran ministerio, gran reino del Señor. Para ese propósito es llamado toda persona. Y Dios le ama. Y Dios utiliza las cosas malas que suceden en su vida, las utiliza para bien. Ve al versículo 31, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? A todo esto lo que dice el apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tiene luchas en su corazón que no sabe cómo superarlas. Desea hacer la voluntad de Dios, pero tiene temor a hacerlo, tiene dudas. Vea, José fue obediente a su padre y Dios se agradó de él. Dios se agrada de aquellos que le obedecen. Y vemos que tenemos un buen grupo de adolescentes ahorita aquí en nuestros servicios. Déjenme decirles, jovencitos, just pay attention to this. Pay attention to this. Obedience is something that God requires, demands from you to your parents. It doesn't matter, how well educated your parents are. It doesn't matter if they went to the university or if they are old or young. Your requirement from the Lord is that you obey to them and don't question them. Because the Bible says, it doesn't say that you have to be obedient unless your father is a good father. No, the Bible says that you have to obey no matter what. You have to submit yourself to your parents. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y la obediencia, dice que Dios se agrada de ella. God rejoices in an obedient son and daughter. Él siempre se va a agradar de los hijos que son obedientes. Y Él siempre trabaja en la vida de ellos. Pero la obediencia no viene por sí sola. La obediencia no viene como algo sobrenatural que de repente yo soy desobediente y voy a esperar. No, la obediencia necesita algo muy importante. El Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado. Porque por naturaleza nosotros como seres humanos pecadores somos desobedientes. Pero el Señor al librarnos de la esclavitud del pecado nos libera para obedecerle. Nos habilita, nos da todas las herramientas necesarias para que nosotros nos esforcemos y le obedezcamos. Lo que usted necesita es actuar de la misma forma que José. José no quedó esperándose ahí, Señor, mira, mándame un espíritu de obediencia. No, el Señor le dijo, ya te liberé, me vas a obedecer. El Señor se agradó de José por eso. Lo que usted necesita es actuar de esa misma forma como José. Y hoy puede comenzar, si no lo ha hecho, hoy puede comenzar a actuar en obediencia. Todo lo que tiene que hacer es humillarse ante el Señor, es someterse a la voluntad del Señor.